La seguridad vial también es tu responsabilidad. Consejos para peatones. Utiliza el paso cebra para cruzar las calles. CN Plus. Con seguridad te irá muy bien. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ya tenemos la presencia del economista Javier Andrade, director del Instituto de Desarrollo Internacional de Economía Política. Javier Andrade, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes están tratando el tema de la aplicación de una política de sustitución de importaciones. ¿Cuál sería el efecto de una política de sustitución de importaciones, considerando que el gobierno nacional en más de una ocasión ha dicho hay que proteger la industria nacional porque de esa manera protegemos el empleo y también evidentemente a mayor producción y de buena calidad vamos a evitar importar lo menos que podamos, o por lo menos importaríamos tan solo lo necesario, con lo cual también cuidamos la dolarización y cuidamos la balanza comercial? En ese sentido, ¿cuál sería una política de sustitución de importaciones que debería aplicar el país y cuáles serían los efectos en corto y mediano plazo? Javier Andrade, buenos días. Buenos días, licenciado Rabascal, buenos días, estimados televidentes. Sí, efectivamente estamos ahorita involucrados dentro del proceso de desarrollo o plan de desarrollo en este modelo de sustitución inteligente de importaciones. Que en primer lugar sí quisiera precisar brevemente dos temas. El primero es que este modelo ya se trató de implementar desde los años 70 con el modelo cepalino, de sustitución de importaciones también en ese momento y desarrollo hacia adentro. Han pasado 40 años ya y el Ecuador de cierta manera ha seguido involucrado en eso y no se han logrado esas mejoras en la industria nacional. Segundo punto. Se habla mucho de la balanza comercial desfavorable. Efectivamente, el déficit del Ecuador actualmente en su balanza comercial no petrolera es de 2.250 millones de dólares. Es decir, hay un déficit bastante alto. Y cualquiera se preocuparía, pero en realidad la cifra no es tan dramática. ¿Por qué? Porque en cambio la balanza comercial petrolera, es decir, exportaciones de petróleo, importaciones de derivados, tiene un superávit de 2.600 millones de dólares. Es decir, la gente importa más bienes y servicios porque por algún lado está llegando dinero. Yo alguna vez escuché a algún funcionario que decía que somos como una pecera, que si estamos importando más lo que exportamos, se va a ir el agua a la pecera y vamos a morir los peces. Por el tema, el agua era más o menos los dólares. No es tanto así, porque están ingresando por otro lado dólares a la economía vía ingresos petroleros, vía, por ejemplo, remesas de inmigrantes, y eso compensa. A corto plazo siempre va a haber un superávit o un déficit en balanza comercial, pero a largo plazo esto aquí se equilibra, porque el objetivo de las exportaciones son también las importaciones. Ok, entonces vamos desbrozando el análisis. ¿Le parece, Javier Andrade? La metáfora a la que usted hace referencia la hizo Santiago León, actual ministro coordinador de la producción, justo en los primeros días de su posesión. Pero lo ideal sería no depender tanto del petróleo, por lo menos ese ha sido el análisis que desde hace mucho tiempo venimos haciendo en el país, es decir, crecer también en la economía real del Ecuador. Es decir, usted dice, no se han realizado o se han logrado cambios favorables en el tema de la sustitución de importaciones, que lo venimos hablando desde hace 40 años. ¿Por qué no hemos podido lograr que nuestra industria nacional realmente se potencialice y sea tremendamente importante en el país? Sí, porque hay otros factores que la hacen competitiva más allá de blindarla. Por ejemplo, está el tema de no tener una carga tributaria tan fuerte. Está el tema también de ser competitivo en costos, por ejemplo, de costos energéticos. El kilovatio hora acá tiene un valor bien alto. Claro que está subsidiado para la industria, pero el subsidio lo pagamos con impuestos, lo pagamos todos. También el tema de tramitología, por ejemplo. Hay muchas trabas a los emprendimientos de la inversión. Estamos trabajando y de cierta manera se está llegando o tratando de eliminar trabas, pero hay que ver hasta qué punto eso también es posible. Y además también no se aprovechan las ventajas del intercambio. Es decir, el Ecuador debe hacer lo que mejor sabe hacer y es normal que con el resto del mundo intercambie las cosas que no hacemos tan bien. Entonces, si hay ciertos productores ineficientes que necesitan que se blinde con aranceles, cuotas de importación, ciertos mercados, es porque no estamos siendo eficientes en la producción de esos productos.
Nuevamente, aquí la pregunta es ¿por qué somos ineficientes? ¿Qué lleva a eso? Entonces la pregunta se las traslado, ¿por qué somos ineficientes? Pero un tema nomás. Cuando decimos que nuestra estructura de costo es elevada y por eso no somos eficientes, solamente esta digresión hago, en el momento que ya esté en pleno funcionamiento toda la matriz energética a través de estos proyectos, estos proyectos ya no de energía térmica, sino hidroeléctricas, va a bajar el componente de estructura de costo. No es el único rubro que deberíamos preocuparnos, pero ¿cómo poder entonces bajar esa estructura de costos para poder ser productivos primero y luego competitivos? Una de las cosas que hace competitiva a la industria y a las empresas, y otros sectores así lo demuestran precisamente, es que haya más oferta en el mercado, que se compita tanto con inversionistas de aquí del Ecuador como también inversionistas de fuera. No hablo de esa libre apertura indiscriminada. Yo sé que hay sectores vulnerables en que cabría, por ejemplo, hacer una desgravación progresiva de estos aranceles y de cierta manera ir desarrollando las industrias económicas a través de competencia. Porque ¿cuál es el problema? Siempre que hablamos de estos tratados comerciales o de bloquear las importaciones o blindar la economía, siempre en cambio se ve solo un lado de la ecuación, que son los productores. Es verdad, a ciertos productores les va a ir bastante mal, a otros les va a ir mejor, se van a perder puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa en cambio con los consumidores? ¿Qué pasa con la gente que ahora va a comprar bienes y servicios más baratos, que serían los importados, y también por algo lo hace, porque son de mejor calidad o porque también los gustos y preferencias son subjetivos, depende de cada persona? Al liberar ahorro por comprar productos más económicos, que están siendo caros artificialmente, se libera también recursos destinados a la creación de empleo, destinados a la inversión. Es decir, no solo miremos el lado de ciertos productores, hay 14 millones de ecuatorianos que estarían dispuestos a comprar productos más económicos. Industrias, de ejemplo, hay muchas. Cito dos que son, digamos que las más dramáticas para que haya aumentado este déficit comercial no petrolero. Sector de medicinas y sector automotriz. Estamos pagando a los ecuatorianos precios muy altos por esos dos mercados. Pero si hay ecuatorianos que a lo mejor estarían dispuestos a pagar productos más baratos y de mejor calidad, y usted se refiere al producto importado, vamos al tema de la generación de empleo, porque el acercarse los ecuatorianos a comprar un producto, una percha siendo un producto importado, simplemente es una mera transacción mercantil. Saco en mi bolsillo, lo compro y el que me lo vendió vuelve a importar. Pero ¿qué pasa con la capacidad de generación de empleo? ¿Dónde expandimos entonces el empleo en el Ecuador? Lo que sucede es que se trasladan empleo de los sectores menos eficientes de la economía hacia los sectores más eficientes. Es decir, si yo X bien dentro del país lo compro en $3 y importado me cuesta $1, si hay bajos aranceles, no hay cuotas de importación, no hay salvaguardas por tipo de cambio, quedan $2 liberados en la economía en que yo voy a ir con ese dinero a otros mercados precisamente a consumir. Aquí hay que ver, son la misma cara, son las dos caras de la misma moneda, producción y consumo. Es decir, si yo tengo recursos liberados, podría invertir ese dinero también tranquilamente. Estamos hablando de un caso específico, imagínense eso en el agregado. Por ello invertir en nuevos negocios. Podría consumir otros mercados que sí están brindando productos eficientes a la ciudadanía. Por eso hablo de una especie de intercambio de empleo entre sectores menos productivos a los más productivos. No digo que la medida o una apertura de cierta manera sea una medida con solo pros. En toda medida económica siempre hay pros y contras. Pero no podemos solo ver los pros sesgadamente o solo los contras. Ahora, a criterio suyo, Javier Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, la industria nacional, sin 40 años no ha podido cambiar. ¿No podremos cambiar en los próximos 40 años? Es la gran interrogante que todos tenemos. Quizás la historia nos demuestra algo. Hablamos muchas veces de cambiar la historia, pero... ¿Pero qué es? ¿Falta de decisión política o falta también de que quienes son los industriales del país no están dispuestos a apostar por una mayor eficiencia porque se requiere de mayor inversión? Cuando hablamos precisamente de una protección vía impuestos, vía aranceles, se trata de trasladar privilegios de un sector a otro. A alguien se le está entregando algo y a alguien se le está quitando algo. A cualquier empresario le encantaría ser el único en el mercado. Yo creo que le preguntaríamos a 100 y quizás 90 respondan que sí, quisiera ser el único que venda en un mercado. Pero en cambio los que ya tienen competencias, los que tienen más productores, son los que buscan precisamente las mejores vías para hacer ese mercado más productivo, más eficiente. ¿Qué quiero decir? La competencia genera precisamente
mayores desafíos para ofrecer productos más económicos y también para ofrecer mejores productos. Si yo estoy bajo un confort de que tengo un mercado que está blindado, no mejoro. Es una gran tendencia del ser humano, es verdad. Quizás unos sí mejore, pero la mayoría no lo van a hacer. Y eso han demostrado este tipo de modelos a lo largo de todos estos años en diferentes países. Javier Andrade, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado con el economista Javier Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Política Económica, con quien hemos conversado si el país puede mejorar su fuerza industrial y cuáles serían los efectos de una sustitución de importaciones en la economía del país, en la economía del país y también en cuanto al efecto y el impacto laboral que podría tener, a criterio de Javier Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Política Económica en el Ecuador. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Primera Hora. Gracias. Aceptar que su hijo no era un niño